Bueno, buen día para todos. Bienvenidos a nuestro seminario de hoy. Le damos la bienvenida a todas las personas que están conectadas. La mayoría son estudiantes del curso hasta ahora y algunas otras personas invitadas. A todos bienvenidos. Gracias por aceptar la invitación. Eh, para los que no están familiarizados con los seminarios que estamos haciendo, esta sesión forma parte de un seminario de un curso que estamos realizando para Venezuela, un curso en actualización de producción de semillas para arroz, maíz y caraota, pero pues algunos temas definitivamente son de interés común y nos complace mucho que se hayan conectado otras personas al seminario. Antes que todo, decirles que una vez que comencemos el seminario, les vamos a pedir que mantengan su micrófono en silencio y el video apagado, excepto quien está hablando, por supuesto. Y si tienen preguntas, vamos a utilizar el chat que aparece en la barra lateral derecha. Siempre... Uy, se soltó el perrito. Y siempre nos gusta que coloquen sus nombres para poderlos identificar cuando hacen sus preguntas. La sesión está siendo grabada. Antes de continuar y entrar en materia, les quiero hacer una invitación para vamos a ver cómo funciona esto. Me dicen si lo están viendo. Es correcto, si se ve. Ay, Eduardo debe darle play, creo. Pero no se Ah, oye, están dando, pero no se ah, oye. Ah, no se oye, no se listo. oye. Seguro es tengo que incorporar el audio, seguramente. Vamos a ver. Siempre pasan estas cosas en vivo. ¿Cómo incorporo el audio aquí? No, no debería. Debería rodar. Y no debería preguntarte, fue automáticamente. Sí, verdad. Bueno, lo Bueno, intentamos ahora, ¿vale? listo, no importa. Bueno, en todo caso, la invitación es para que nos acompañen el próximo 25 de noviembre. Eso es día miércoles de la próxima semana a las 3 de la tarde de Colombia, que vamos a estar celebrando nuestros 25 años. Así que esperamos que se puedan conectar a través de las distintas redes sociales del FLAR. Y si quieren más información, pueden seguirnos en nuestras redes y estar pendientes. También les vamos a estar compartiendo información. Ya muchos quizás ya la han recibido por el correo electrónico y por grupos de WhatsApp. Así que los esperamos. Nos encantaría que nos acompañen en esta celebración. Bien, entrando entonces en materia, el seminario de hoy está a cargo del doctor Luis Barbosa Barquero, profesor asociado de la Universidad de Costa Rica y del centro, específicamente en el centro ay, ¿por qué pasan estas cosas? En el Centro para Investigaciones en Granos y Semillas, SIGRAS. Luis es profesor asociado, como lo mencioné, tiene estudios en la Escuela de Agronomía de la Universidad de Costa Rica, una maestría en biotecnología con énfasis en mejoramiento molecular de plantas en la Universidad de Wageningen en Holanda y estudios de doctorado en el Instituto Max Planck de Mejoramiento Genético en Alemania. Bueno, como pueden ustedes ver allí, Luis tiene amplia experiencia en mejoramiento molecular, pero también una carrera de investigación en granos y semillas en la Universidad de Costa Rica. Así que es la verdad un honor que Luis nos acompañe hoy en este seminario. Gracias Luis por aceptar la invitación. Y bueno, también agradecerte que nos estás acompañando además como uno de nuestros jurados evaluadores de los trabajos finales del curso. También te agradezco tu tiempo y agradecerte también, pues siempre tu buena disposición a acompañarnos.
Es un tema muy interesante, el manejo de semillas y determinación de su calidad mediante métodos convencionales e imágenes digitales. Un área de investigación que Luis ha estado desarrollando desde hace varios años y estoy seguro que hoy nos va a poner al día no solamente con sus investigaciones, sino con el conocimiento que se ha generado en los últimos años en esta área de investigación. Así que, bueno, Luis, te doy la bienvenida. Voy a dejar de compartir mi pantalla y, bueno, el micrófono y la cámara es tuya. Bueno, muy buenos días, Eduardo. Primero agradecerte por esa introducción que has dado y también agradecerte a vos y a todos los organizadores por la oportunidad con ustedes. Muy buenos días a todos los participantes del curso y también muy buenos días a todas las personas que se están uniendo como invitados para compartir esta mañana con este tema que en mi caso es un tema que me apasiona mucho. 30 minutos de la presentación es un poco breve tal vez para uno intentar mostrar todo lo que quisiera, pero al menos en la discusión tendremos más chance tal vez de elaborar un poco más en algunos de los temas y entonces de esa forma arranquemos. Lo primero que yo les quería compartir era decirles cómo fue que yo empecé con todo esto, y era que cuando estaba haciendo mi tesis de doctorado trabajaba con Arabidopsis, que las semillas son diminutas, es un poco más pequeño que lo que ustedes pueden ver ahora, ahorita reflejado en el monitor de sus pantallas. Pero lo que estudiábamos era variación natural, básicamente accesiones que se colectaban en todo el mundo, y de ahí veíamos entonces cómo respondían a diferentes tratamientos, sobre todo respuestas a giberelinas o inhibidores de giberelinas. Y este es un ejemplo donde se ve que algunas accesiones germinaban muy bien, como lo vemos en casos como acá, algunas que tenían cierta germinación intermedia y otras con una germinación. Pero teníamos que evaluar un grupo muy grande de accesiones, y de ahí era que los números eran un poquitito, digamos, bastante numerosos, tomando en cuenta el número de repeticiones, los tratamientos, los conteos. Y para hacer una historia larga, corta, básicamente teníamos que llegar casi a los 50,000 conteos. Y eso representaría una gran cantidad de semillas que hay que evaluar. Entonces, de forma manual es posible, pero definitivamente iba a tomar muchísimo más tiempo. Y ahí fue entonces cuando conocí un grupo en Holanda que habían desarrollado un método que se llama Germinator, que el principio es básicamente utilizar imágenes digitales, que no requiere mayor tecnología que una cámara y ya lo que serían las pruebas de germinación. Abordé un poquitito, daré los detalles un poquitito más adelante. Lo que tenemos que tener presente en términos de germinación es que hay etapas muy definidas, porque tenemos una semilla que es una semilla madura, como lo vemos acá. De ahí llega un proceso de imbibición, que es el primer paso, ¿verdad?, en el proceso de germinación. Después de ahí tenemos un proceso donde hay una relativa dormancia, y después empieza a emerger la radícula, y de ahí ya es lo que es el desarrollo de la plántula. Básicamente también hay algunos tratamientos que pueden tratar de inducir un proceso de imbibición, pero parcial, que después por medio de un secado vamos a tener una semilla que entonces va a ser almacenada y que va a estar en una mejor condición de germinación en principio, si se hizo bien en el tratamiento. Pero todo esto, a fin de cuentas, en esas tres fases definidas en la literatura, y una de la literatura que recomiendo mucho es esta de acá, donde en ese proceso de imbibición se da una activación de una respuesta metabólica, respiración, lo que es actividad mitocondrial que se reparación de ADN. Después de ahí empieza a ver lo que es degradación de moléculas de ARN, traducción, transcripción, y de ahí ya llegar a lo que es síntesis de más compuestos para llegar a lo que sería la emergencia de la radícula y ya poder movilizar lo que son la mayoría de las reservas que tienen las semillas. En ese sentido, la calidad de las semillas es muy importante y la calidad se define por varios parámetros. Hay parámetros que son físicos, fisiológicos, genéticos y sanitarios. Y si vemos un poco más en detalle, lo que son los parámetros físicos tiende a ver con lo que es la pureza, humedad, el mecánico, el peso, la apariencia como tal de la semilla,
germinación, dormancia, vigor. En la genética hay una pureza varietal, también pueden haber inclusive resistencias dentro de algunos de los muchos atributos que se pueden incluir. Y dentro de la sanitaria, básicamente que esté la semilla sana y libre de patógenos. Claramente, en estos 30 minutos que vamos a estar compartiendo en esta presentación, vamos a abordar un poquitito más lo que es el proceso de germinación. Esta es una figura que a mí me gusta mucho porque básicamente lo que refleja acá en este X, en este eje Y, es el porcentaje de germinación, y después acá lo que sería el tiempo en el desarrollo de la semilla. Pero no solo es el desarrollo como lo vemos aquí, sino que también es el almacenamiento. Y vemos 3 parámetros. El primer parámetro, germinación. Entonces, básicamente, en el proceso de desarrollo hay un punto donde las semillas no van a germinar, va a incrementar su germinación hasta que llegan a un punto que es el punto ideal, el punto donde va a haber un máximo de germinación. Después de eso, lo que es el desarrollo de plántulas normales también va a estar muy correlacionado, y también el vigor en menor medida. Ahora, el proceso de almacenamiento es también crucial. Y básicamente este artículo lo que ellos definen es, por ejemplo, el caso de aquí A, B, C y D, que son diferentes lotes de semillas. Entonces, ¿qué significa? Que es un lote A, que es el óptimo. ¿Eso qué significa? Que tiene un vigor muy bueno y que tiene una germinación muy buena. Después tenemos un lote B, que él va a germinar igual que el A, pero vean que el vigor ya es muchísimo menor. Y después de eso podemos caer en lotes como el C y el D, que ya serían lotes que van a tener una menor germinación, un vigor ya muy deteriorado y básicamente un desarrollo de plántulas normales también que va a ser muy bajo. Entonces, lo ideal sería tener siempre lotes de germinación que sean como el A. Muchos están como el B, y lo que hay que evitar es tener lotes como el C y el D. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hay diferentes factores que yo sé que ya son muy conocidos por muchos de ustedes, pero hay una parte, ¿verdad?, donde ya se da la fertilización. Después tenemos lo que es el desarrollo como tal de la semilla. Tenemos algunos tratamientos que podrían incrementar el vigor. Muy importante lo que es el manejo de la temperatura y la humedad. Yo creo que esos 2 factores, temperatura y humedad, son cruciales, sobre todo cuando estamos en la parte de almacenamiento, que la parte de almacenamiento es vital para mantener esos atributos de la semilla, porque si el almacenamiento no es adecuado, básicamente entonces vamos a tener un deterioro. Y después viene la historia aquí, que se da el proceso de imbibición, y entonces empezamos a tener lo que es el proceso de germinación, como ya lo hemos visto en las diapositivas anteriores. Ahora, dentro de lo que es el almacenamiento, muchos sabemos lo que es el efecto de la temperatura, lo que es almacenamiento de temperatura, pero hay un concepto que es relativamente nuevo, o al menos que lo ha promocionado mucho el doctor Bradford de la Universidad de California, Davis, donde él está promoviendo no solo una cadena en frío, sino una cadena en seco. ¿Y cuál es, digamos, la combinación de ambos factores? Lo que va a hacer es un mejor almacenamiento en el largo tiempo. Para mí este concepto es importantísimo, y es importantísimo en los países de nosotros, en el trópico. Yo creo que en todo el mundo el secado es importantísimo, pero el país de nosotros, que tiene mucha humedad, o sea, la región de nosotros, la ventaja de este concepto de cadena seca es que ellos utilizan una tecnología que se denomina perlas. Pero bueno, esas perlas no requieren energía, pero lo que requieren es dosificación. Pero ¿cuál es lo importante? Llegar a un umbral de humedad, como lo ven ustedes acá. En este caso es un ejemplo de maíz, donde si tenemos un contenido de humedad en la semilla, vean que si tenemos un contenido cercano al 20%, vamos a tener bacterias, hongos, insectos. Si lo vamos bajando, ya hongos e insectos en 15% de humedad. Si llegamos al 10% de humedad en la semilla, ya los microbios no se desarrollan, algunos insectos se desarrollan, pero vean que si estamos ya en el 5% de humedad de la semilla, vamos a tener entonces microbios e insectos que no se desarrollan. Ahora, el concepto de humedad en la semilla Luis, es muy importante disculpa. tenerlo en cuenta también con Disculpa, Luis, que te la humedad interrumpa. ambiente en la cual se desarrolla. Luis, ¿me estás La oyendo? humedad ambiente en la cual se desarrolla. Ahí te escucho. Luis, sí, disculpa, estamos escuchando como unos saltos en el audio. Desde hace rato no es Ok, voy a permanente, cambiar pero sí. entonces. Sí, sí, te agradezco. Y no sé, retomas el último minuto tal vez o algo así. Sí, déjame nada más irme aquí a settings. Vamos a ver.
Ahí me escuchas bien, Eduardo. Mejor, mucho mejor, mucho mejor. Mucho más. Ok, perdón, sí, tal vez con esos audífonos. Vamos a ver aquí. Yo creo que Listo. esa última lámina del secado, vale la pena Esta. que la inicie, sí, porque Ok, ahí nos perfecto. perdimos. Gracias, más bien. Cualquier cosa, si me avisan si ven algún otro tipo de así de problema técnico. Bueno, Bueno, gracias a ti. retomando esta diapositiva, lo que yo les decía era que lo que es la humedad como tal es importantísimo y es sobre todo muy importante en la región de nosotros. En la región del trópico es, digamos, la humedad ustedes lo viven y dependiendo sobre todo en la región en la que viven, sobre todo regiones cercanas a la costa del Caribe, por ejemplo. Pero esto es un ejemplo que es en maíz y toda esta tecnología es promocionada por el doctor Bradford, que él trabaja en la Universidad de California, Davis, donde básicamente en maíz, si tenemos el porcentaje de humedad de la semilla como tal, vean que en 20% se desarrolla lo que es bacteria, hongos e insectos. Si llegamos a 15%, los hongos y los insectos son los que se van a desarrollar. En 10% ya no tenemos desarrollo de microbios, pero de algunos insectos, pero en el 5% ya lo que son microbios, insectos no se van a desarrollar. Y eso es muy importante que no solo le tenemos que bajar la semilla, de la humedad a la semilla, sino que también tenemos que regular lo que es la humedad en equilibrio en el ambiente en el cual está empacada la semilla. Entonces también esa es una parte importantísima. Donde tenemos la semilla también almacenada va a ser crucial, porque de ahí la semilla va a llegar siempre a un equilibrio con respecto a dónde está almacenada. Entonces, básicamente, la cadena seca, si se complementa con una cadena también fría, ¿verdad? Va a llegar a lo que sería el mejor almacenamiento para una semilla. Y como les decía, hay tecnologías muy recientes que son muy interesantes y que son muy fáciles de implementar, de costos muy bajos. Sensores de humedad que son muy baratos. Indicadores de la humedad como donde vean que si la tirita está azul, indica un porcentaje de humedad del ambiente muy bajo y por lo tanto, entonces eso lo podemos extrapolar muy fácil también a lo que es la humedad de la semilla. Y después de eso, que si está un poco rosado, entonces básicamente el almacenamiento no es el mejor. Y esto acá es una representación de lo que es una curva de absorción-desabsorción de la semilla, porque vean que este sería el contenido de humedad de la semilla y esta es la humedad relativa en la cual está esa semilla. Entonces, básicamente vean que la relación no es lineal, pero hay una fórmula muy buena, una fórmula matemática desarrollada por una publicación de la FAO que se llama la ecuación de Cromarty, donde por medio de esa ecuación nosotros podemos estimar de forma relativamente precisa, teniendo solo es la humedad y la temperatura del ambiente, si el contenido de aceite de la semilla, podemos saber el contenido de humedad de la semilla. Y de ahí, entonces, podemos utilizar las perlas, que las perlas son como esto, es material que es zeolita, y básicamente la zeolita es un tipo de arcilla que es un desecante genial y que es reutilizable. Entonces, básicamente, la zeolita absorbe un 20-30% de su peso inicial en términos de agua y después de ahí se puede secar nuevamente y volverse a reutilizar. Entonces nosotros lo estamos probando mucho en el SIGGRAS y los resultados son muy interesantes. Y aparte de eso, ellos también han Luis, desarrollado una serie de herramientas para dosificar, porque eso es lo interesante. Si yo digo, mi semilla está a 20% de humedad, quiero llegarla a 10, tengo que someter X número de perlas. Entonces es muy fácil también de implementar. Luis, disculpa, Recientemente ahora, ¿me escuchas, Luis? sí, Disculpa, ahí te escucho. ¿pudieras apagar la cámara? Aunque mejoró respecto a lo que pasaba antes, todavía hay algunos pequeños saltos. Por favor, apaga la cámara a ver si mejora Ok, la conexión. Gracias. listo, perfecto. Bueno, esto lo que les quería mostrar era un ejemplo donde que se publicó recientemente, ahora en el 2020, donde ellos utilizaban sobre todo tres tipos de almacenamiento. Lo que sería esta bolsa, ¿verdad? Que es una bolsa que está totalmente en contacto con el ambiente. Después un frasco hermético cerrado y después otro frasco que tiene las perlas. Básicamente vean aquí los indicadores de humedad. Si ustedes lo ven, vean que está aquí rosadito, después aquí también está rosado, vean que aquí está azul. Entonces, ese indicador de humedad como les decía, es básicamente una tira que responde a lo que es el contenido de humedad en ese ambiente, lo que indica es que está seco.
Entonces, para hacerlo resumido, vean que ellos probaron lo que fue el almacenamiento en 3 y 6 meses y después de eso lo probaron en diferentes localidades. Entonces, vean básicamente el resumen es que almacenar con las perlas en un ambiente hermético va a incrementar lo que es el porcentaje de germinación. Y eso es la constante en los diferentes métodos, en los diferentes ambientes que ellos probaron, los diferentes tratamientos. Entonces, eso es una tecnología muy interesante. Se puede también escalar, digamos, a hacerlo en una escala mayor, no solo en una escala pequeña, pero al menos es algo que hay que prestarle su atención. Entrando en lo que son las pruebas convencionales en arroz, esto es un ejemplo de una prueba convencional. Hay parámetros muy definidos en reglamentaciones, por ejemplo, como el de lista o también el de AOSA, donde ellos indican cuál es el mejor medio para germinar. Pero en este caso, en arroz, en el SIGRAS, lo que utilizamos es este papel de celulosa, donde básicamente uno quiere ver el potencial de esa semilla para poderse desarrollar en el campo. Solo que en este caso lo hacemos a nivel de laboratorio para cumplir con ciertos estándares. La prueba convencional de germinación, como ustedes ya tienen que conocer, se define no en lo que es la germinación de la semilla como tal, pero es en la presencia de plántulas normales. Entonces, por ejemplo, esta plántula normal es aquella que es una plántula que es la plántula deseada, donde tenemos un desarrollo de la parte aérea y también de la parte radicular que nos permite identificar y decir, ok, esto es una plántula que tiene un alto potencial de desarrollarse en el campo. Ahora, podemos tener plántulas anormales, ¿y eso qué significa? En este caso se desarrolló la parte aérea, no se desarrolló la parte radicular, en este caso no se desarrolló ninguno de los dos. Todos tienen el mismo tiempo de incubación, ¿verdad? En una prueba de germinación. Y después de ahí, algunos extremos hasta tener semilla no germinada. Que uno de los parámetros que faltó aquí es que también podemos tener semilla muerta. Por ejemplo, si vemos una semilla que tiene también hongos, que está deteriorada, que está ya en un proceso de pudrición, que es básicamente una semilla también muerta. Entonces, estos parámetros son parámetros muy utilizados y ya está muy definido también, en este caso, haciendo énfasis a los cultivos del taller, en arroz, maíz y frijol, el número de conteos que hay que hacer, los días en los que se hace, por ejemplo, en arroz, que se hace entre los 5 o 7 días del primer conteo, el segundo conteo a los 13 y 14 días, y después las variables evaluadas. Por ejemplo, en plántulas normales, semilla muerta, y en serían normales, anormales, muertas, y lo que serían entonces semillas latentes. Esa es básicamente un resumen, algo muy breve de lo que es la prueba convencional. Ahora, ¿qué ventajas y desventajas tiene? Pues en ventajas nosotros vemos cómo se va a desarrollar la planta, nosotros vemos si tiene ese potencial de decir, ok, va a tener una plántula que es normal. ¿Cuál es la principal desventaja? Que es algo que es meramente manual. ¿Cuál es el criterio de decir que es normal, anormal? Depende muchas veces también del evaluador. Y sobre todo la capacidad de analizar muchas muestras depende de la capacidad del personal que yo tenga, o sea, el número de personas que puedan estar evaluando, y las personas tienen que también de alguna forma calibrarse, ¿verdad? Ahí es donde entra todo esto de las imágenes digitales, que también tiene ventajas y desventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Que nosotros podemos automatizar, y entonces con esa automatización nosotros podemos también incrementar la eficiencia. Podemos definir parámetros, decir en términos de números qué es germinado y qué no, pero las desventajas ahorita que tiene a esta fecha es de que no vemos el desarrollo de la plántula normal, a no ser de que hagamos un ajuste, digamos, en el setup que estamos utilizando para la toma de imágenes. Eso es algo que es también posible. O ya casi, si lo podemos ver inclusive por medio de algoritmos que utilicen inteligencia artificial o algo así, que puedan entonces desarrollar y decir qué es una plántula normal. Volviendo a la diapositiva de lo que es el Germinator es una tecnología súper interesante, al menos a mí es de las tecnologías que más me ha llamado la atención. ¿Y por qué? Porque básicamente uno toma una imagen de la semilla, y aquí hay un ejemplo de dos semillas, una semilla que no germinó y una semilla germinada. El concepto de ellos es de que se hacen dos segmentaciones. Segmentar es separar los objetos que tenemos en una imagen. En este caso vamos a ver que se va a remover el fondo,
Entonces, si nosotros teníamos, ¿cómo se llama? Una imagen con 100 semillas, si nosotros no segmentamos, solo tenemos un objeto, que es todos los objetos de las 100 semillas. Si segmentamos, entonces vamos a tener 100 objetos y cada uno se analiza de forma individual. Entonces, el concepto de ellos es que se hace una segmentación donde se incluye el color blanco. Entonces, vean que aquí en la semilla no germinada, básicamente no tenemos color blanco, pero aquí en la semilla germinada sí lo tenemos. Y después segmentamos sin incluir el color blanco. Entonces, de hecho, vean aquí donde ya se desaparece lo que es la radícula. Y de ahí ellos hacen entonces una tasa de relación entre lo que sería incluyendo el color blanco y sin incluir. Entonces, si nosotros dividimos el área de esta semilla entre el área de esta semilla, vamos a tener un número muy diferente a dividir el área de esta semilla con esta otra. Entonces, de ahí es que se puede definir un parámetro de germinación y es lo que vemos en este gráfico de acá. Vean que aquí está el tiempo de imbibición y aquí conforme va desarrollándose y hay un punto, vean acá, de quiebre donde podemos definir un número específico en lo que es el movimiento del eje X y Y de cada semilla y también lo que sería el cambio en el área. Entonces, esos parámetros nos permiten no solo obtener la germinación máxima, sino que obtener parámetros desarrollados a través del tiempo. Un importantísimo que yo soy muy fan es el T50, que el T50 es un indicador del vigor. Eso es el tiempo para llegar al 50% de la germinación. Otro parámetro muy interesante es la uniformidad, que sería el tiempo, por ejemplo, que duraron las semillas en germinar entre un 25 o un 75% de germinación. Eso también puede variarse, o sea, que lo estime entre un 20 y un 80% de germinación, eso depende del usuario. Y también se le puede obtener la integral a esta curva de germinación y tener lo que sería el área de abajo de la curva. Y el área de abajo de la curva es un parámetro que básicamente integra todos los componentes que estamos viendo. Entonces, de ahí es que en arroz nosotros lo probamos y en arroz funciona súper bien. Lo que les decía, esto es un ejemplo donde vean acá cómo nosotros podemos segmentar los distintos componentes y todo este proceso de segmentación lo hacemos con un programa también que es de uso libre, que es el ImageJ, y ahora también utilizamos ImageJ Fiji, que ya es especializado solo o sea, tiene mayor cantidad de herramientas para análisis de imágenes. Esta es una relación entre lo que sería la germinación automática y la relación manual, que básicamente de ahí concluimos que el método era muy robusto y nos permitía entonces cuantificar de forma automática la germinación. Y de ahí probamos en diferentes tratamientos, sobre todo envejecimiento. Envejecimiento fue que pusimos un lote de semillas incubado 0, 2, 3 y 4 días en alta humedad. Entonces, básicamente, vean que conforme más se ubica el área en el tiempo de las horas en términos de germinación es muchísimo menor, pero aquí vean que en el parámetro de germinación obtenido de forma automática por medio de imágenes, vean que llegamos a esos escenarios que hablábamos al inicio de la presentación, donde vean que aquí hay una semilla que no tiene envejecimiento y otra que tiene envejecimiento 2 días. Las dos germinan lo mismo, pero vean que el vigor es muchísimo menor. ¿Eso qué significa? Germinó después. Entonces, este es uno de los mensajes de la presentación, que muchas semillas, ellas germinan igual al 100%, pero básicamente la velocidad a la cual lo hacen es una velocidad muchísimo menor. Entonces, eso es algo que nosotros también tenemos que tener en cuenta en términos de calidad de lotes de semillas. ¿Qué cámaras hemos utilizado? ¿Cuál es el setup para utilizar el Germinator? Básicamente necesitamos la bandeja con la prueba de germinación y nosotros lo que hicimos en el SIGGRAPH fue tener una cámara en un lugar donde esté fijo, o sea, que no se esté moviendo, para que siempre podamos tomar las imágenes de las pruebas de germinación en un ambiente de luz, que la luz sea difusa, o sea, que no sea una luz directa. Y nosotros empezamos utilizando este tipo de cámara, que es una cámara que ronda los $700. En este caso tiene 24.1 megapíxeles. De ahí fue que nosotros también empezamos a probar otras pruebas, por ejemplo, en frijol, pero en el caso de imbibición. Queríamos estudiar un poco lo que es la dinámica de la imbibición y de ahí fue que tuvimos un terciario excelente que se llama Ovidio Valerio, donde en este trabajo que lo publicamos, de hecho, salió publicado este año, pueden encontrar un poquito más de detalles, pero es utilizando ese setup y tomando imágenes a través del tiempo que básicamente él trabajó obteniendo el volumen y el cambio en el volumen. Vean que esto es el volumen obtenido de forma automática
y esto es con un pignómetro, que es para obtener de forma manual lo que sería el volumen. Entonces, hay una relación que no es meramente lineal, pero es relativamente aceptable, diría yo. Y de ahí fue que nos permitió tener estas curvas de imbibición. Que las curvas de imbibición tienen una gran ventaja y es que vean que podemos modelar, o sea, podemos ya utilizar una ecuación para predecir cómo va a ser ese proceso de imbibición y después posteriormente lo que sería la germinación. Pero en este caso, vean que se probó una ecuación de Peleg, en este caso una ecuación sigmoide, donde la ecuación sigmoide nos parece que se ajusta muchísimo mejor. Y básicamente, entre mayor temperatura, básicamente la imbibición entonces va a ser mayor. Entonces eso es algo que también tenemos que tener presente. Ahora, ¿cuál es el inconveniente de esto? Que nosotros teníamos que tomar fotos cada hora. En este caso, tomamos fotos cada hora. Entonces de ahí nosotros decíamos, realmente es un poco tedioso estar teniendo que tomar muestras, porque vean que acá el setup es que tenemos que llevar las muestras al lugar donde vamos a tomar las imágenes. Entonces de ahí fue donde nosotros dijimos, ok, no llevemos las muestras a donde vamos a tomar las imágenes, llevemos cámaras a donde vamos a tomar ¿cómo se llama? Donde vamos a tener la prueba de germinación. Y eso fue la siguiente tecnología que hemos probado. Y eso que nos permite no solo tener una foto, pero vean que tener una foto a través del tiempo. Y una foto a través del tiempo es un gran potencial porque entonces vemos de forma muy específica cómo es el proceso de germinación, como lo ven en este pequeño video, en una semilla de maíz, donde está el proceso de germinación basado en la producción de la radícula. Entonces de ahí fue que tuvimos un tesiario, Iván Gómez, que él básicamente diseñó un prototipo que era para tener una cámara de muy bajo costo, unida por medio de un motor, donde iba a irse moviendo a lo largo de las diferentes muestras y entonces tomando un proceso de germinación. Entonces vean el frijol, vean cómo cambia en términos de volumen en 24 horas. Y eso es un proceso que es sumamente interesante. En este caso él utilizó Arduino, que los Arduinos son baratísimos. Una placa de Arduino ronda los $40 y la cámara que se utilizó ronda también otros $40, si no me equivoco. Probamos una de $5 y también funcionó muy bien, pero para efectos de investigación nos quedamos con la de 40. Y básicamente el Arduino es una placa que va a controlar lo que sería la cámara. Después de eso hay lo que se le dice un driver, que es algo que va a controlar un servomotor, que el servomotor es este que está acá, y esto es una barra sin fin que básicamente va a mover la cámara. La barra sin fin se puede adquirir en metros, ¿verdad? Entonces esto era también una prueba de concepto si alguien quiere escalarlo a algo mayor. Y básicamente de acá tenemos la medición en Imagery y la medición en Vernier. Esto fue longitudes máximas, entonces vean que la relación también nuevamente es lineal, entonces de ahí concluimos que básicamente funcionaba muy bien. Esto fue en 2 colores de frijol y de ahí obtuvimos las curvas de germinación. Que la curva de germinación a la izquierda fue sin corregir lo que es el efecto de humedad, pero que se corrige el efecto de humedad, que es crucial en la prueba de imbibición. Vean cómo tenemos la respuesta en este caso de 3 frijoles diferentes, Brunca, Cabeca, Inambí. Y de ahí es que nuevamente se puede hacer un modelaje, aquí no se ve, pero hay un modelo también sigmoide, donde entonces podemos obtener parámetros relacionados con la velocidad de la germinación. Entonces, dentro de las cámaras que utilizamos, aquí les soy muy honesto que empezamos probando con Nikon, después probamos con cámaras PowerShot que teníamos disponibles, o sea, no me da vergüenza compartírselos, pero es totalmente factible utilizarlo. Y PowerShot, la ventaja es que se puede programar para uno, decirle, ok, tome fotos con estas especificaciones. Y después, lo último que hemos estado utilizando fue el Arducam y ya cámaras USB, que vean que son de $40 y de 5 megapíxeles. Con eso nos ha funcionado súper bien. Ahora, nosotros estamos en un proceso de publicar los resultados que hemos tenido con un tipo de frijol y con una colaboración de gente del USDA, pero salió un artículo en el 2018 en maíz que básicamente representa lo mismo con lo que estábamos trabajando. Y de ahí ese es otro de los mensajes de la presentación, que parece que hay una relación entre imbibición y lo que es germinación. Básicamente la misma historia de ellos, esto es del laboratorio del doctor Spalding, donde vean que tenemos la semilla de maíz, la semilla se puede segmentar y después de ahí podemos entonces también modelar el proceso de imbibición. Para hacer de forma resumida el artículo de ellos, que también ellos utilizaron genética y también demostraron lo que fue el proceso de utilizar cruces para corroborar todo esto del proceso de germinación.
vean que ellos utilizaron un parámetro K, que el parámetro K básicamente representa la velocidad de lo que es el proceso de imbibición. Y básicamente vean que la emergencia de la radícula es muchísimo mayor en aquellos materiales que entonces, ¿cómo se llama? Perdón, la emergencia de la radícula, o sea, el tiempo para emerger es muchísimo más rápido en los materiales que más imbiben agua y el proceso de germinación es muchísimo más rápido en los materiales que más imbiben agua. Entonces, básicamente yo diría que es el primer estudio donde hace esa relación. Nosotros estamos probando lo mismo en frijol y les puedo adelantar de forma preliminar que hemos estado teniendo datos muy similares. Y la gran ventaja de esto también es que uno no solo trabaja con un lote de semillas, sino que puede trabajar con la semilla individual. Y ese es otro de los conceptos también modernos de lo que es el análisis de semillas. Ahora, en términos de análisis de lo que es la calidad de un lote de semillas, también tenemos materia inerte o también otras semillas inclusive, entonces hay pureza. Entonces, ¿qué se evalúa? La pureza de la semilla, porcentaje de materia inerte, si había otras semillas, si por ejemplo había arroz rojo, y ahí otro tipo de parámetros. Pero resulta que eso también se puede analizar de forma automática por medio de análisis de imágenes. Esto fue unos datos que al menos pudimos compartir con Taylor Scott, que Taylor Scott es un analista de datos de Skyway Analytics. Y básicamente ellos lo que utilizan es un equipo que tal vez varios de ustedes ya lo han visto, pero es un equipo que él permite tomar imágenes multiespectrales. Imágenes multiespectrales son imágenes que se toman en distintas longitudes de onda. Nosotros como humanos tenemos una longitud de onda específica a la que nosotros observamos, pero ahora con todas estas tecnologías podemos tomar a diferentes longitudes de ondas y básicamente ellos lo hacen utilizando LEDs de distintos colores. Ahora, una vez que se toma la imagen, que la imagen está totalmente desordenada, posteriormente, por medio de algoritmos de análisis, entonces ya uno puede identificar y decir cuáles son esas semillas que son normales relativamente. Hay algunos análisis que no funcionan tan bien, claramente. Esos son resultados también preliminares. Pero después de eso puede empezar a identificar semillas que no se desarrollaron bien, semillas también en este caso, vean que se veían como otras materias, ¿verdad? Dentro de esa prueba, e incluso ya lo que son otras especies y también clasificarlas. Entonces, eso es un poquitito de lo que se viene. Y hay ahora una empresa también en Israel que ellos están utilizando algoritmos de inteligencia artificial, los mismos algoritmos que se utilizan para identificar patrones de expresión en humanos, para identificar ahora todo lo que es distintos lotes de semillas y distintos niveles de impurezas. Entonces también son tecnologías que se están desarrollando mucho. Les recomiendo, si quieren leer más de este tema, este artículo del MASGRI del 2019, donde básicamente se demuestra el concepto acá, que uno no termina teniendo solo una imagen, pero termina teniendo una serie de imágenes a través del tiempo. Y entonces eso básicamente le da información no solo de la morfología como tal de la semilla, pero inclusive se ha utilizado para detectar patógenos, porque hay ciertos patógenos que a cierta longitud de onda van a emitir fluorescencia y que entonces eso lo podemos identificar por medio de análisis de imágenes. Entonces, eso es un tema interesantísimo y también en términos de cámaras multiespectrales hay distintos umbrales de precios. Y eso depende sobre todo si uno quiere tener, como en este caso, algo que sea, ¿verdad? Analizarle cada punto a la semilla, si quiere entonces trabajar con toda la semilla como tal. Básicamente, este tipo de cámaras va a ser más caro que comparado con una cámara como esta, por ejemplo. ¿Cuál es la desventaja de esto? Que básicamente el análisis es un poquitito más complejo. Después, ya casi que para ir cerrando la presentación, que ya se me está yendo el tiempo, es de que nosotros seguimos también investigando este tema y sobre todo lo estamos trabajando con un proyecto que se denomina Viabilidad de las semillas de frijol provenientes del CIAD luego de 30 años de almacenamiento en el banco duplicado de germoplasma del CATI. Eso es un proyecto que lo estamos trabajando con varios participantes, donde de hecho veo que William Solano también está conectado en la charla, también tenemos a Guillermo Santos y a Peter Wesley, donde lo que estamos intentando es utilizar este tipo de tecnologías que nosotros le decimos utilizar los métodos convencionales, pero también utilizar análisis de imágenes para entonces evaluar ese banco de germoplasmas, al menos un grupo de accesiones que son las más representativas. Dentro de ellas utiliza las semillas núcleo, ¿verdad? De lo que es ese banco,
para ver primero cuáles germinan después de 30 años de almacenamiento y después ver cómo se asocian los parámetros que obtenemos de forma automática con lo que es la calidad. Entonces es un proyecto muy interesante que ojalá en futuras talleres o futuras actividades podamos compartirles más resultados de lo que estamos obteniendo. Dentro de lo que son algunas conclusiones o perspectivas, tenemos que tener en presente que cada vez hay una necesidad mayor por ser más eficientes, porque queremos caracterizar más plantas, queremos evaluar más materiales, queremos hacer más trabajo en menos tiempo. Y para eso tenemos tecnologías que inclusive muchas son de costos muy bajos de instalación, para entonces poder analizar y de forma no destructiva en la mayoría de los casos también lo que son lotes de semillas. Muy importante, yo diría, prestarle atención a lo que se está desarrollando en pruebas de inhibición y también en lo que es el uso de imágenes multiespectrales y también a la era que se está viniendo ya, que es parte de lo que es inteligencia artificial, también todo lo que es machine learning ya aplicado a lo que son las pruebas de semillas. De forma breve, también quería comentarles que en el SIGRAS tenemos un laboratorio que es de análisis de calidad, donde básicamente se ofrecen servicios, después de eso realizamos investigación y también al estar dentro de la Universidad de Costa Rica, al ser nosotros parte de la Universidad de Costa Rica, entonces también nos dedicamos a lo que es educación, tanto a nivel de grado como de posgrado. También el país cuenta con legislación nacional. Hay una legislación muy específica que hace al SIGRAS, el laboratorio oficial para análisis de calidad. Y de ahí tenemos varios ensayos que están acreditados. Seguimos las normas de ISTA y de AOSA principalmente. El país también cuenta con una política nacional de semillas que también pueden verla. La política es del 2017 al 2030 y es una política muy interesante desarrollada por todo lo que es el sector semillerista que involucra una gran cantidad de participantes. Es un trabajo muy interesante que también si tienen tiempo vale la pena revisarlo. Y a nivel de SIGRAS, básicamente nosotros trabajamos en 5 áreas principales que es granos, semillas, análisis de micotoxinas, biotecnología y mejoramiento genético. Todo lo que les presenté, desarrollado la investigación de nosotros, lo hemos hecho por medio de un proyecto que en una de las lenguas de acá, originarias del país, le denominamos SKIR, que significa que está creciendo, que está germinando, esa es la idea. Y de ahí tenemos varios participantes, donde veo que Adonai también está conectado, entonces le doy también un gran saludo. Y después, ahora con el proyecto de viabilidad de frijol que también estamos desarrollando, yo creo que es el proyecto más ambicioso en términos de cantidad de datos y también de imágenes que estamos tomando. Y por supuesto que les agradezco mucho a ustedes la atención y también a todos los patrocinadores del curso. Y entonces podemos empezar a lo que sería ya el proceso de preguntas, si así gustan, y de discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por tu excelente presentación. Creo que va a haber buen tema para que conversemos en estos próximos minutos. Les recuerdo a las personas que están conectadas que estamos utilizando el chat para las preguntas y comentarios y encuentran al lado derecho, en la barra del lado derecho, la posibilidad de entonces ir escribiendo en el chat. Mientras llegan preguntas, Luis, bueno, la verdad es un tema muy interesante y qué bueno que estás aquí con nosotros cerca y seguramente a partir de este seminario vamos a fortalecer aún más esas redes de colaboración contigo y ojalá con proyectos, ¿no? que nos permitan trabajar. Tuve la oportunidad del año pasado, fue Luis, que estuve en SIGRAS. Y la verdad quedé muy gratamente impresionado por el trabajo que ustedes hacen allí. Tuve la oportunidad, la verdad, un privilegio de conversar con gran parte de los investigadores, de los técnicos, y puedo decir que es uno de los centros de investigación en calidad de granos y semillas pues más avanzados en América Latina que yo he conocido. Y sobre todo el equipo humano que ustedes tienen allí, ¿no? Pues mucha gente joven trabajando, algunos ya con doctorado, otros que estaban saliendo de doctorado, para el doctorado. Así que bueno, es un muy buen grupo el que está allí, Luis, y de algún modo también eres un vocero de todo el grupo de investigación que ustedes tienen allí en Costa Rica.
Eduardo, acá Eh, tengo una pregunta de sí, María Virginia Hernández. ¿La tienes tú adelante, ahí sí, sí. también? Sí, Sí, ok. por si alguien no está viéndola, me permites, la voy a leer en voz alta. Dice, ¿cómo el ISTA y la AOSA, cómo ve el ISTA y la AOSA la aplicación de imágenes digitales en laboratorios de semilla? Eso. Sí, muchas gracias por la pregunta. Yo, de hecho, participé en el 2014 en una actividad del ISTA que era específica con este tipo de tecnologías. Por ahora no están implementadas, al menos en la norma ya más reciente, también la estuve revisando hace poco y todavía no tienen métodos implementados dentro de lo que estuve buscando, pero yo creo que es algo que definitivamente se va a ver venir y es sobre todo por la factibilidad de utilizarlo. Eh, para ellos yo creo que el principio que ellos siempre tienen es tratar de que la mayor cantidad de laboratorios puedan seguir la mayor cantidad de métodos y los métodos que ellos ya tienen definidos para hablar calidad son ya muy estándares, son muy robustos. Entonces yo creo que cambiar rápidamente todo esto tal vez no vaya a pasar todavía en el futuro cercano. Eso es como yo lo veo en percepción mía. Pero, digamos, vean que estas publicaciones salieron en el 2010, ya estamos en el 2020 y la tecnología cada vez va entrando más. Yo creo que cuando haya algún tipo de dispositivo o de método todavía más estándar, definitivamente se va a utilizar y yo lo veo a nivel de investigación que utilizar las imágenes es muy eficiente. Yo no quise compartirles muchos datos con ustedes, pero también yo les decía la otra desventaja de no poder evaluar lo que es una plántula normal. Entonces, nosotros hemos visto que la correlación entre la germinación máxima, que la germinación máxima de forma automática la obtenemos en arroz de 3, 4, 5 días a lo mucho de toma de imágenes. Y ese parámetro se correlaciona en más de un punto 9, ¿verdad? De un coeficiente de determinación con lo que es el criterio de plántulas normales. Entonces ahí es donde uno tiene que hacer el balance, ¿verdad? Y decir, hey, con este método ahorro un montón de espacio y me gano un montón de eficiencia antes de evaluar la plántula normal. Yo también al inicio del proyecto hablaba con un colega de la universidad que él trabaja con robótica y todo eso y él lo que decía era que a él no le interesaba tanto la línea de nosotros, pero a él le interesaría potencialmente que hubiera un robot que agarrara la plántula normal, la viera y dijera, ah, esta es una plántula normal, esta es anormal, ¿verdad? La categoriza, la tira, sigue con la otra. Entonces, pero eso es lo que se está viniendo también, digamos, ya cada vez hay mayor capacidad de análisis para ya determinar eso, entonces todavía yo no he visto una publicación que utilice ese tipo de tecnología. Sí están utilizando machine learning y también, o sea, inteligencia artificial para evaluar atributos de las semillas, como les decía. Hay una compañía que se llama Seedex, que Seedex tiene herramientas interesantísimas por si también lo pueden googlear. Y ellos también ofrecen servicios que ustedes dicen, sí, ok, yo tomo mis imágenes, las subo a la nube de ellos y ellos le aplican el algoritmo de inteligencia artificial que ellos han desarrollado. Entonces, volviendo a la pregunta, yo creo que no he visto todavía un pronunciamiento que yo haya leído de ISTA y AOSA. Las cosas van a seguir así como ellos vienen hablando, porque es la forma donde ya está, también ellos tienen sus procesos de acreditación, entonces cambiarlo no va a ser fácil. Pero yo sí, digamos, visionaría que las cosas van a ir cambiando y yo creo que tal vez en la próxima década yo diría que ya esté muy instaurado, porque ahora, como les decía también, hasta aplicaciones, yo me imagino que ustedes, más de uno, también ha probado aplicaciones para obtener los parámetros de las semillas, diámetros, todo eso, es muy fácil con el teléfono. Pero en una década definitivamente ya hasta evaluar una plántula normal, anormal, va a ser factible con el teléfono. Eso es lo que yo visionaría. Entonces ellos van a tener que cambiar también. Gracias, Luis. Tenemos bastantes preguntas, ojalá las podamos responder todas. Vamos a ir avanzando bien y ágil. La siguiente pregunta que creo que ya está respondida, la de Richard Ramírez, sobre cómo se trata estas nuevas tecnologías con las normas estandarizadas.
Yo creo que ya es lo que acabas de mencionar. Hay una pregunta de María Laura Fontana, dice, ¿han evaluado la conservación de semillas de arroz empleando tierra de diatomeas? No sé qué es. ¿Diatomeas? No, Estoy pronunciando. Sí, adelante. de que nada más si la diatomea es algo similar a la zeolita, yo no sé, pero si es un material desecante, si la que hizo la pregunta, si nos puede nada más corroborar si es material desecante o no. Pero en arroz, el desecante lo hemos utilizado, o sea, desecar es genial. O sea, yo también soy fan ahora de la zeolita, sobre todo porque se puede dosificar muy fácil y no requiere energía. Entonces también el proceso de secado es de mucho cuidado cuando le metemos calor, por ejemplo. Si nosotros tenemos una semilla y la vamos a secar con ductos de aire que llevan aire caliente, hay que tener mucho cuidado con qué tan rápido lo hago y qué tanto aire caliente le voy a meter. Pero con esto se hace a la temperatura ambiente a la que está en un contenedor plástico hermético y cuando la gente lo escala, lo utiliza hasta en contenedores más grandes o en barriles o en, ¿cómo se llama?, estañones. Y después de ahí es cuestión de horas a que llegue al equilibrio. Yo diría que ya si alguien quiere esperar al equilibrio o sea, en arroz, las pruebas que hemos hecho llegan muy rápido. Y lo hemos probado mucho en papaya, porque en papaya producimos también, en la universidad produce mucha semilla también en el Caribe y ahí es crucial para términos de manejo de humedad. Entonces es un material muy interesante. Nada más si la participante nos pudo confirmar si Sí, es un sí, ya desecante. escribí. Sí, escribió en el chat, es desecante, se usa en agricultura orgánica, seca y es Ujú. insecticida también. Ah, súper interesante. Lo vamos a tener presente, sobre todo si son materiales más locales. Yo he probado mucho la zeolita, pero es porque también tuvimos materiales de una empresa que se llama Dry Chain America, donde ellos básicamente tienen toda la tecnología implementada. Entonces, eso es el que he probado. Pero definitivamente lo que es también la ecuación de Cromarty es una ecuación que funciona súper bien y para la mayoría de las especies se conoce el contenido de aceite de la semilla, que eso es como lo más técnico que uno tiene, pero digamos, para arroz se conoce, si no me equivoco, anda por el 2% por ahí. Pero hay semillas como el castor bean, el ricinus, que puede llegar a 50% de aceite. Entonces, a lo que voy es que la curva de absorción, desabsorción de humedad depende de ese contenido que tenga la semilla, pero tiende a ser estándar. Entonces, ya en la literatura se conoce muy bien. Sí, para terminar esto te leo los dos comentarios relacionados de María Laura Fontana. Técnicamente son algas acuáticas ricas en sílice. Y Alexander Hernández comenta que es una tecnología muy útil para monitorear la calidad entre las compañías de producción de semillas por lo masivo y rápido. Quedarían las pruebas tradicionales para los protocolos oficiales. Es un comentario de Alexander. Ok. Alberto Chassain pregunta, ¿has probado con cámaras en ambos lados usando un cristal como base? Sí, sí, de hecho el artículo que les enseñé, el primero de Ovidio Valerio, en ese utilizamos un espejo de lado y era básicamente porque queríamos tener entonces la foto de lo que es la proyección desde arriba, pero también queríamos la parte lateral. Entonces, si teníamos un espejo en el lado, básicamente teníamos las dos vistas de una vez y funciona súper bien. O sea, el análisis del espejo, de las fotos del espejo, funciona también como en las fotos directamente tomadas. Hay gente que lo que hacía también, y Ovidio también estuvo probando un poco, era utilizar varias cámaras, o una cámara acá y otra en otro punto. Entonces también hay un artículo muy bueno de la gente de Yuli, que no se los mostré por tiempo, pero donde ellos hacen reconstrucción de semillas, de volumen del análisis de las imágenes. Y lo interesante de ellos también es que ellos desarrollaron un robot para sembrar. Entonces el robot está un lote de semillas, el usuario le define de qué tamaño tiene que ser la semilla y el robot entonces va seleccionando. Pero lo chiva es de que, chiva, nosotros nos referimos a que es súper interesante, es de que cada semilla que toma, le toma las imágenes, tiene una microbalanza, entonces también pesa cada semilla
y después de eso ya las lleva a sembrar en una bandeja que ya el usuario dirá cuál tipo de bandeja quiere que sea, ¿verdad? O pote o algo así. Entonces es también, claro, es tecnología muy cara para implementar. Gracias, Luis. Alex González pregunta si han probado con la digitalización de imágenes con escáner portátiles. ¿Qué resolución puede tener? Sí, el artículo que les enseñé de Invivisión del laboratorio del doctor Spalding, ellos utilizaron escáneres. Nada más de que ellos sí le hicieron una modificación al escáner para que el escáner de forma automática estuviera tomando fotos cada cierto tiempo. Muchos equipos se pueden hackear, por así decirlo, de que pueden hacer cierta programación para decirle al equipo cómo quieren que se tomen las imágenes. Entonces, ellos utilizaron escáner. A mí en lo particular no me han gustado mucho los escáneres porque yo no puedo regular la condición en la que están las semillas. Entonces, por eso, lo que más hemos hecho es mandar las cámaras a las cámaras de germinación, las cámaras fotográficas a las cámaras de germinación y que ahí se queden. Yo al principio tenía cierto temor de que se dañaran rápidamente y habíamos hecho pruebas sellando las cámaras con cubiertas herméticas y todo, pero al final de cuentas las cámaras no han fallado y son cámaras muy baratas. Una se nos dañó, pero al cabo de un año o algo así, de estar ahí llevando palo dentro de la cámara de germinación. Entonces, de ahí es que yo no he optado por los escáneres, pero es una alternativa interesante dependiendo de lo que el usuario quiera hacer. Si es identificar propiedades de semillas, anchos, largos, cosas de ese tipo, genial que se puede utilizar un escáner. Y algo volviendo a lo de los espejos, es que ahora viendo también el panel de frijoles, de semillas de frijol del CIAT, y que también estaba en el CATI, que es súper interesante ver las propiedades de las semillas de frijol, o sea, que hay unas que son súper redondas, hay otras que son súper planas, entonces todo eso se caracteriza mejor si tenemos digamos, dos visiones, la que es la lateral y también la que siempre vemos desde arriba en la prueba de germinación. Gracias, Luis. Hay una pregunta de Richard Ramírez. Dice si se realiza el análisis de la productividad de la tecnología convencional y de la tecnología presentada. No sé si productividad se refiere como a cantidad de trabajo que se puede hacer en un determinado tiempo. Tal vez si estoy equivocado, Richard, por favor escribe en el chat. Gracias. Ahí hay que verlo en dos sentidos. Nosotros no nos hemos querido meter en productividad de cantidad de tonelaje por hectárea, porque nos hemos enfocado en el proceso de germinación y de ahí lo que sí hemos visto es que el proceso de germinación, si es muy bueno, vamos a terminar con de un lote muy bien establecido que consecuentemente va a producir muy bien. Entonces ese es un principio que es muy importante de tener en cuenta. ¿Qué tanto rinde, digamos, el dispositivo? O sea, los dispositivos rinden, o sea, súper bien. O sea, nosotros sí hemos hecho estudios en lo que es cantidad de horas, ahorita no lo tengo presente, pero lo que uno se economiza es montones, porque es que imagínense que es montar la prueba, eso no lo hemos automatizado. O sea, la prueba se monta y ya queda montada, y de ahí si se va a la cámara, se le da play a que tome fotos. Y ya el proceso de análisis de imágenes, si está muy bien automatizado y todo, el corre solo y las imágenes se analizan solas, porque eso es lo chido de todo esto, que una vez que tienes 1.000, 1.000.000 de imágenes, es cuestión de meterlas a tu algoritmo de análisis y ya se hace automático. Y lo último que estamos haciendo también, que es con una estudiante que esperamos que ya sea terciaria, que es en el proyecto de viabilidad de frijol, es de que también estamos haciendo los reportes automáticos en R. Uno que también trabajó mucho con nosotros fue a Donay Zúñiga, que ahora lo vi conectado también, donde él en R automáticamente hacía los análisis. Entonces, como siempre las pruebas de germinación son lo mismo, el análisis se hace también igual, entonces la eficiencia es muchísimo mayor. Nosotros el concepto es que ojalá gastemos más tiempo en la parte técnica de análisis, de analizar el reporte, lo que pasó, que enfocarnos en el quehacer. Que también es importante, pero yo creo que es más, si es una labor muy rutinaria, es importante también tratar de hacerla más eficiente para nosotros hacer otras cosas y ser más productivos.
Gracias, Luis. Naya Quintana pregunta si has trabajado con otras especies, las imágenes digitales. Uy, hemos trabajado en bastantes especies. Yo le agradezco mucho a este taller que es de cultivos súper importantes para la región de nosotros, o sea, arroz, frijol, maíz, lo hemos trabajado montones. Maíz yo de hecho no lo trabajé mucho y no quise compartirle datos, pero tuve un pasante que él es cubano, entonces él estuvo con nosotros un tiempo, producto de uno de los cursos, después se entusiasmó y se fue con nosotros a estar un tiempo haciendo análisis en maíz, pero no lo hemos trabajado mucho porque el país, al menos Costa Rica, ha disminuido mucho lo que es la producción de maíz. Pero después de eso, lo hemos probado un montón de cultivos más. O sea, tenemos una publicación en pitaya, fue el primero con el que empezamos y era porque pitaya era una semilla muy pequeña y de ver un cactus germinar también era algo desde el punto de vista investigativo interesante. Después de ahí, en papaya lo hemos utilizado en especies como cas, inclusive. Entonces, lo hemos probado, tenemos una colección de imágenes de varias especies ya. Están pastos. No sé. Gracias, Luis. Gloria Mosquera nos pregunta si lo han utilizado las imágenes para evaluación de manchado de grano. Creo que la pregunta, yo la tenía, gracias Gloria, yo la tenía también para hacerla para el tema fitosanitario de semillas. ¿Qué experiencias has tenido? Sí, bueno, ahí lo separo un poco del manchado de grano de yesoso, chalkiness, que se le dice, o algo así. Me imagino, ¿verdad, Eduardo? Sí, bueno, no sé, Gloria, si te refieres a la parte de calidad o al manchado, digamos, al daño a las semillas, el daño por patógenos. Ahorita tenemos, de hecho, un tesiario que él está trabajando con lo que es el análisis de imágenes en granos para este tipo de parámetros. Para parámetros de calidad de grano, de que si el grano estaba quebrado, de que si el grano estaba yesoso, de que si el grano tenía algún tipo de mancha y ha funcionado bien. Solo digamos, cuando hablamos de un grano como el de arroz, que el contraste no es muy fuerte entre el grano que está yesoso y la fracción del grano que está yesoso y la que no, es un poco desafiante, pero él ha tenido resultados interesantes. Lo que es puntilla, quebrado, y eso sí se saca muy fácil del análisis de imágenes, pero ya la parte yesoso no es tan efectivo. Nosotros le mandamos muestras a la gente esta de Skyway Analytics, a Taylor Scott, y él analizó con imágenes multiespectrales y funciona súper bien. O sea, determinar ese tipo de análisis con cámara multiespectral, o sea, genial. Y la parte sanitaria, daño por hongos, por bacterias, no sé, Con ¿la han evaluado imagen, también? sí, con imagen multiespectral funciona muy bien. Nosotros no hemos trabajado con patógenos. En ese caso, en semillas, patógenos, no hemos trabajado. Pero hay mucha literatura de que reporta el uso, sobre todo de lo que les decía, imagen multiespectral. Entonces vale mucho la pena, digamos, prestarle atención. Gracias. Aquí hay una otra pregunta, no, una pregunta de María Virginia Hernández. Dice, además de la validación y certificación de estos procedimientos, ¿cuáles pasos recomiendas que habría que dar para que sean oficialmente aceptados y usados en los laboratorios de nuestro país? Pero Bueno, te primero que la interrumpo, normativa lo permita, perdón, en el caso. ¿Perdón? perdón. Perdón, pero hay más abajo una aclaración de Aida Ortiz que hay que tener en consideración para esa Sí, pregunta. sí. Entonces, ¿la puedes leer, Eduardo, o te la leo? ¿La tienes? Sí, léela, por favor. Ya hay comités técnicos de lista para la evaluación de los análisis de imágenes, tales como rayos X, 2D y 3D, resonancia magnética nuclear, imágenes multiespectrales, fluorescencia de clorofila y análisis automatizado de imágenes. Ok, Gracias, genial, María. excelente. Sí, lo que yo no he visto todavía en el lista es de que haya para análisis de germinación, digamos, lo que es, por ejemplo, la tecnología del Germinator, ellos todavía no lo han incorporado. Entonces, cuando yo fui al taller, ellos nos enseñaron este tipo de tecnologías, de hecho, digamos, todas las que tú mencionaste. Nosotros, de hecho, terminamos también comprando en el SIGRAS también un analizador de clorofila y todo, producto de ese taller. Pero, digamos, esos son productos muy estándares que se venden.
pero hay un montón de cosas que no requieren todo ese tipo de tecnologías, entonces ahí es donde hay que esperar un poco más a que es el proceso de germinación como tal, porque ellos ahí evalúan semilla estática. Y para eso hay mucho equipo, o sea, ver la semilla y allá obtener propiedad. Pero muchas gracias por la intervención. La otra pregunta, perdón, era qué requerimientos para que se evalúen en nuestro país. Por ejemplo, yo me voy al caso meramente de utilizar análisis de imágenes para el proceso de germinación, que la legislación lo permita. Digamos, en el caso de nosotros, la legislación, hay una modificación, una propuesta de modificación que si se avala, hay una parte que indica, digamos, si se queda con el borrador actual, que indica el poder incorporar otras tecnologías, porque el actual se limita a que se utilicen lineamientos de lista o de AOSA. Pero entonces, si esos lineamientos no están ahí, es difícil de utilizarlo, pero digamos, utilizar por ejemplo el Germinator para utilizar germinación automática funciona súper bien. Y como les decía, es muy eficiente, entonces eso bajaría el costo montones de los ensayos y daría no solo información de la germinación como tal, sino de la velocidad de germinación. Entonces, hay mucho, digamos que todo esto lleva los mismos procesos de cualquier proceso de verificación, de calibración. Las cámaras también hacen como un efecto de ojo de pez. Eso también tiene que corregirse, tiene que validarse mucho con los estándares verdaderos, ¿verdad? En términos de áreas también, en términos de germinaciones. Entonces, hay mucho que es de calibración, ya a nivel de ingeniería para poder verificar y decir ya este método definitivamente funciona, pero la gran ventaja es que le pones un número, decís, ok, para mí germinado va a ser que tiene un delta en el X y Y de X y que tiene un delta en el área de tanto. Entonces, ese patrón para arriba ya está germinado y para abajo no. Entonces, eso es una gran ventaja también. Gracias, Luis. Una pregunta de Manuel Ávila. Bueno, te da las gracias por la presentación. ¿Alguna experiencia de métodos de imágenes digitales para viabilidad de semilla combinado con técnicas de tinción topográfica con tetrasóleo? ¿Topográfica? Bueno, tinción con Sí, sí, tetrasóleo. sí, así se le denomina. Claro que se puede analizar también en la tinción y en la tinción de tetrasóleo. Yo no les mostré nada de colores, pero con análisis de imágenes se pueden analizar colores de lo más bien. Nosotros lo hemos utilizado sobre todo analizando frutas de papaya, digamos, cambiando totalmente el tema, ¿verdad? Frutas de papaya y funciona súper bien. Eso tenemos también una publicación y ahí lo que hay que calibrar es con un tipo de tablero, se le dice checkerboard en inglés, pero hay tableros de colores. Entonces uno le toma una foto a ese tablero y hace una relación lineal, que es lineal con lo que la cámara está viendo, entonces uno puede corregir por el color y ya sea presentarlo en RGB o en LAB. Entonces esos son dos parámetros, pero para tinción de tetrasóleo también hay mucho potencial. También he visto que lo han utilizado con análisis multiespectral, pero inclusive que la correlación es muy alta de la prueba de tetrasóleo con lo que es multiespectral. De eso en el artículo del MASRI hay un ejemplo. Gracias. Hay un comentario, pregunta de Gabriel Lozano, creo, sí, que dice que acaba de terminar su maestría en el Colegio de Posgraduados en México con el CIMID y justamente estudió calidades fisiológicas de semilla de maíz y época oportuna de cosecha y le interesa una asesoría para considerar un proyecto de doctorado. Así que está pidiendo el contacto. Ahí estaba al inicio de tu presentación, pero Jimena, por favor, me ayudas poniendo de nuevo el email de Luis en el chat. Gracias, Gabriel. Gabriel también coloca allí su correo, así que bueno, creo que pueden estar en contacto. También, bueno, les agradecemos que llenen por favor la evaluación del seminario. Ahí en el chat Jimena está colocando el link para acceder a la evaluación, que es muy importante para nosotros. La profesora Amanda Ortiz Escobar, profesora de Ciencia y Tecnología de Semillas en la Universidad Nacional, esto debe ser Colombia, no sé. Estoy interesada en explorar posibilidades de proyectos conjuntos en este tema tan novedoso. También solicita los datos, así que Luis está cotizado ahora con los
potenciales investigadores y estudiantes en el SIGRAS. Ahí entonces vamos a quedar en contacto por el email. Sí, Universidad Nacional de Gracias. Colombia, correcto. Y como nosotros decíamos, o sea, somos también, nosotros pertenecemos a la Universidad de Costa Rica, entonces todo lo que es quehacer académico, colaboraciones en proyectos, pasantías, colaboraciones con tesis, o sea, nosotros somos bienvenidos a ayudar en todo lo que se pueda también, entonces con mucho gusto también podemos colaborar y empezar a dialogar. Excelente, muchas gracias. A ti, Luis. Alberto Chazain pregunta también si la cámara envía las imágenes directo al computador. ¿Hay cámaras baratas con conexión Wi-Fi que envían las imágenes a la nube? Pregunta Alberto. Sí. No, no hemos utilizado ese tipo de cámara, digamos, nos hemos casado con utilizar las de cordones y es sobre todo porque no, digamos, depender de estar cargando las cámaras, pero es muy interesante si uno puede hacerlo con vía Bluetooth, pero en el caso yo he preferido que todo esté conectado. Las fotos, todo, hasta las que tomamos manuales, se controlan de forma remota, o sea, de forma de una computadora. Si no es computadora, hemos probado otros dispositivos, que eso es sobre todo un trabajo que también estamos intentando publicar y es un trabajo desarrollado por Ovidio Valerio principalmente, donde se utilizaron microprocesadores, pero el Raspberry Pi, que es una microcomputadora sumamente barata, entonces que el Raspberry es el que controla la cámara, entonces eso es lo que estamos también utilizando ahorita y funciona súper bien y el Raspberry Pi es barato, es muy barato, $80 o algo así y le puedes conectar, nosotros no le conectamos más de dos cámaras, yo prefiero inclusive solo una porque el Raspberry Pi tiene como una diferencia en lo que es voltaje o algo así, pero son alternativas, pero a lo que voy es que siempre hay un dispositivo remoto, entonces nosotros nos ha funcionado bien, lo vemos un poquitito más estable y siempre va a tener electricidad. Sí, bueno, hay tiempo para un par de preguntas más. Ahorita no nos llegan. Eh, bueno, comentarles muy rápidamente. No sé si Maribel, estás allí. ¿Pudieras comentar un poquito breve la experiencia que tuvimos con virus de hoja blanca, con el ImageJ? Ah, listo. Sí, una estudiante, bueno, en ese un pasante y después se hizo asistente de investigación, María Elker. Ella utilizó el IMAGE y utilizó también igual lo que, muy similar a lo que tú mostraste. Primero empezó con las cámaras así rudimentarias, después se copió una cámara, pues muy, un recinto para tomar las fotos muy elaborado y con esa misma cámara que presentaste ahí, la Nikon, se pudieron tomar las imágenes para medir la severidad de la enfermedad de la hoja blanca del arroz. Ya eso está en proceso ya casi de publicación, pues de liberación en la publicación. También se utilizó, tú nombraste que era difícil lo de para el centro blanco, no, a ella también ahí desarrolló la metodología para tomar imágenes y medir el área afectada por el centro blanco en el grano de arroz, igual para conteo, longitud y qué otra cosa, bueno, creo que hasta allí y pues funcionó bien. Lo de conteo de granos y la medición de centro blanco se está utilizando también por imágenes con un Viber, que se llama con un aparato, no sé si lo conoces, pero bueno, limitándonos a lo que es lo de la evaluación de la severidad de los síntomas de hoja blanca en arroz, nos fue muy bien que eso no lo teníamos y lo estamos haciendo a través de imágenes y como tú lo has mostrado a través de toda la presentación, buscando la economía del sistema, ¿no? Y que pues, sea obviamente un dato muy objetivo. Excelente, muy interesante. Y si tal vez nos pasas el contacto, Eduardo, de la compañera que acaba de hacer, yo creo que también trabaja con ustedes, ¿verdad? Y sobre Sí, todo claro, también de lo de la análisis conozco. de granos. Pues, sí, podemos tener una reunión. Nosotros también utilizamos para análisis de enfermedad de piricularia en arroz. Ese lo intentamos publicar, pero al final de cuentas el trabajo se quedó en una tesis, que cualquier cosa, si no les puedo mandar también el link de la tesis, pero o sea, para evaluar otras cosas, hojas afectadas, funciona muy bien también.
Hay otros estudiantes que lo utilizaron para chile también, sacar los colores del chile, grado de maduración. Y tiene un gran potencial el uso de imágenes. Les cuento una experiencia así muy breve de que tuvimos un investigador que él se interesó en los bancos de imágenes de nosotros y era porque él utilizaba inteligencia artificial para estudiar patrones en pasillos. O sea, en pasillos, la tesis de él era cómo la gente se movía en los pasillos y qué tendencias habían y todo eso. Entonces, yo no sé cuál es la parte práctica, pero de ahí él utilizó las imágenes para hacer análisis de inteligencia, digamos, de machine learning en ya lo que era patrones de movimientos de las hojas. Entonces pudo utilizar una función matemática para ver el movimiento de las hojas en el ciclo circadiano. Las hojas en muchas especies tienden a hacer un movimiento de subir y bajar las hojas conforme va pasando el ciclo. Entonces, de eso hay también una regulación muy interesante de forma genética que se publicó en un artículo de Nature también, de eso fue uno de los trabajos de unos compañeros del Max Planck. Entonces, a lo que voy es de que los bancos de imágenes también se pueden seguir analizando ya con métodos más elaborados, en el caso nosotros somos agrónomos y hemos utilizado mucha tecnología, pero ya después todo lo que es esto de Big Data, análisis de imágenes, se está desarrollando montones, entonces quién sabe que en el futuro también puedan sacarse otras propiedades. Gracias. Bueno, ya estamos prácticamente terminando el seminario. Andrés Gil comenta que en el mercado hay cámaras económicas, cámaras de acción como GoPro. Existen unas cámaras baratas de $40, como me imagino las que mencionaste, que tienen conectividad Wi-Fi y que con una aplicación propia de la cámara puedes ir recibiendo las fotos e imágenes en tiempo real en tu dispositivo móvil o PC. Bueno, no sé, excelente. Bueno, al principio les quise pasar una invitación, pero ahí gracias Jimena la colocaste en el chat. Los estamos invitando a unirse a la celebración de los 25 años del FLAR el próximo miércoles 25 de noviembre a las 3 de la tarde hora de Colombia. Allí está el link para que accedan a la video promocional de nuestros 25 años. Los esperamos todos, por favor, agéndenlo. 3 de la tarde Colombia, 4 de la tarde Venezuela, 2 de la tarde Costa Rica, 5 de la tarde Uruguay, Brasil, Argentina. Bueno, los esperamos. Luis, unas palabras ya de cierre para el grupo y bueno, adelante. Bueno, les agradezco mucho el tema. Yo vi el temario, está súper interesante. Nos vamos tal vez a ver, ¿verdad? En la sesión sobre todo esto, en lo que sería la evaluación de los proyectos que están preparando, que también están súper interesantes. Entonces, en muy buena hora que sacan el tiempo para seguir aprendiendo, que siempre hay que hacerlo. Entonces, genial por ahí. También desearles que tengan un muy bonito viernes, un muy bonito fin de semana y que ustedes, sus familias, sus seres queridos estén muy bien y con mucha salud. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias a ti, Luis. Excelente seminario. Lo disfrutamos. Creo las preguntas, yo creo que dicen también de que ese interés también está apreciado por el grupo, ¿no? Agradecerles a todos que se hayan conectado nuevamente. Pedirles al grupo del curso que se queden un ratito y bueno, también los otros facilitadores del curso, si se quieren quedar, también están invitados. Muchísimas gracias a todos. Feliz fin de semana. Gracias, Luis. Estamos en contacto. Estamos hablando. Bueno, chao. Hasta luego. Chao.